En esta lección aprenderás acerca del flip-flop RS. Primero veremos de qué se trata la lógica secuencial. El flip-flop RS también se conoce como flip-flop SR o incluso como latch RS o SR. Conoceremos su tabla de verdad y el funcionamiento. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección. En esta lección vamos a empezar a trabajar con los flip-flops y vamos a hablar un poco acerca de los circuitos secuenciales. Hasta el momento nosotros hemos trabajado con un tipo de circuito que se conoce como circuito combinacional, ya que estamos utilizando diferentes compuertas, las combinamos y con eso obtenemos un circuito. Pero una característica muy importante del circuito combinacional es que la salida del circuito no depende del estado anterior que nosotros podamos haber tenido. Es decir, la salida solamente va a depender de lo que nosotros coloquemos en las entradas en un momento dado en particular. Entonces colocamos unos o ceros y eso nos da una salida determinada. Cuando nosotros vamos a trabajar con los flip-flops, tenemos que trabajar con otro tipo de circuito que se conoce como circuito secuencial. Bueno, el circuito secuencial va a tener una característica importante y es que la salida de este circuito va a depender de los estados anteriores que tenía el circuito. Entonces, en pocas palabras, nosotros tenemos que tomar en cuenta no solamente aquellas entradas que estamos dando, sino que también tenemos que tomar en cuenta el estado anterior que tenía el circuito. Y de esa manera es como obtenemos el nuevo valor de la salida. Esta característica de los circuitos pues nos va a permitir que sean muy buenos para poderlos utilizar como dispositivos para memoria. Los podemos utilizar para varias cosas, pero principalmente la utilización de este tipo de circuito es muy bueno para la parte de crear memorias. Y eso nos lleva posteriormente a que podamos hacer cosas muchísimo más complejas de lo que podemos hacer pues haciendo uso únicamente de los circuitos combinacionales. Cuando trabajamos con este tipo de circuito, pues vamos a tener básicamente dos esquemas. Es decir, los circuitos secuenciales nosotros los podemos clasificar en dos tipos. Vamos a tener los circuitos que son síncronos y los circuitos que son asíncronos. Los circuitos secuenciales síncronos van a necesitar de una señal especial para poder trabajar. Esta señal es lo que normalmente nosotros llamamos señal de reloj. Es decir, la señal de reloj va a actuar de tal manera que todo se sincronice adentro del circuito y nosotros podamos obtener la salida que deseamos en el momento que lo necesitamos. Entonces, esta señal ordena y nos sirve para que todo se mantenga perfectamente en orden y las señales vayan pasando en el momento adecuado y obtengamos la salida en el momento adecuado. Estos son los circuitos síncronos. Necesitamos una señal de reloj. Y también, bueno, vamos a tener circuitos secuenciales asíncronos. En los circuitos secuenciales asíncronos nosotros no hacemos uso de una señal de reloj. Simplemente, bueno, tenemos el circuito y conforme va cambiando las entradas, bueno, pues se va actualizando la salida tomando en cuenta también el estado anterior que nosotros teníamos. Obviamente esto es una introducción muy rápida a la parte de los circuitos secuenciales. Vamos a empezar a concentrarnos en lo que conocemos como flip-flops. Los flip-flops, desde luego, son circuitos secuenciales, van a tomar en cuenta las salidas o el estado anterior y las entradas para poder obtener el nuevo estado. El flip-flop como tal, pues es un dispositivo que va a tener dos estados. Y estos estados que va a tener, bueno, son estados estables. Es decir, que no va a cambiar el estado del circuito hasta que suceda algo en particular. Y solamente puede tener uno de dos estados. Los flip-flops son la base para que nosotros podamos crear elementos que puedan guardar información digital. Es decir, nos van a servir para poder crear registros
nos van a poder servir para poder crear memorias o cosas similares. Nos sirven para eso, para que nosotros podamos tener dos estados estables y de esa manera poder trabajar con ellos. Bueno, empecemos entonces a ver los flip-flops. Vamos a empezar con el flip-flop más sencillo, que es el que se conoce como flip-flop RS. También en algunos textos le llaman flip-flop SR. En realidad esto de la S y la R tiene que ver con los estados que puede tener. ¿Por qué? Porque vamos a tener que el flip-flop puede estar en un estado conocido como set o puede estar en un estado conocido como reset. Bueno, ¿cómo vamos a crear el flip-flop? El flip-flop lo podemos crear ya sea con compuertas NAND o con compuertas NOR. Pero vamos a empezar a ver el flip-flop que está creado con las compuertas NOR. Este es el flip-flop. Este pequeño circuito que nosotros tenemos acá creado con estos dos NOR es un flip-flop de tipo RS. Ok, ahora vean cómo está construido. Nosotros tenemos una entrada que es la entrada R y la entrada S. R significa reset y S significa set, que son los dos posibles estados que puede tener. Ahora tenemos dos salidas, tenemos a Q y tenemos a negación de Q. Es decir, que cuando Q sea 1, negación de Q va a ser 0 y cuando Q sea 0, negación de Q va a ser 1. Ahora, las salidas de los OR están conectadas a una de las entradas del otro OR. Vean, esta salida viene y se conecta a la entrada de este. Y la salida de este viene y se conecta a la entrada de este. Esto parece un poco extraño y nos puede dar la idea como de que el circuito en un momento dado se va a volver loco porque vamos a tener esas salidas conectadas de esta manera. Bueno, una de las claves y un tip que les doy para poder entender al flip-flop es que recuerden que las compuertas lógicas toman un determinado tiempo en producir la salida. Es decir, la salida que nosotros tenemos no es instantánea, toma un poco de tiempo en el momento en que se presenta la entrada y tenemos la nueva salida. Entonces eso nos ayuda a poder entender que esto no es instantáneo y que en realidad acá no vamos a tener un circuito que esté cambiando constantemente. Al contrario, el flip-flop va a ser un circuito que va a tener estados estables. La tabla de verdad la tenemos acá y es una tabla de verdad un poquito diferente a la que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque aquí no solamente tenemos que tomar en cuenta las entradas, que es esta columna, sino que también tenemos que tener en cuenta la salida que nosotros teníamos antes de que se produzca la nueva entrada. Y con eso, entonces nosotros podemos conocer cuál va a ser la salida después de que hemos colocado esta entrada. Es decir, estoy tomando en cuenta la entrada y estoy tomando en cuenta el estado anterior que tenía el circuito. Aquí también es muy importante tomar en cuenta esto para que no nos confundamos y entonces podamos conocer qué salidas son las que vamos a tener. Podemos tener muchas combinaciones como lo podemos estar viendo acá, pero hay una combinación que no está permitida y es colocar a R y S en 1. Cuando nosotros tenemos un flip-flop de tipo RS creado con NORs como los que tenemos acá, nosotros no podemos colocar la entrada 1, 1. ¿Por qué? Porque nos va a crear un estado que no es coherente con el flip-flop. Nosotros lo que queremos es tener solamente unos y ceros en Q y en no Q, obviamente de forma complementaria. Cuando nosotros colocamos un 1 y un 1 en R y S, bueno, entonces Q y no Q obtienen ambos el mismo valor, lo cual no es correcto. Por lo tanto, el estado 1 y 1 en R y S no está permitido. Ok, empecemos a ver el comportamiento de la tabla. Bueno, vamos a tomar en cuenta entonces la salida antes de que se presente la nueva entrada. Y vamos a observar estos dos primeros renglones. En la salida yo tengo 1, 0
y también acá en este renglón yo tengo 0, 1. Ok, vean que cuando yo tengo 1 con 0 y 0 con 1 y mi entrada es 0, 0, mi salida no cambia. Es decir, que cuando yo tenga 0 con 0 en R y S, mi salida va a permanecer estable. Yo tengo aquí un 1, la salida nueva es un 1. Yo tengo aquí un 0, la salida nueva es un 0. Entonces, sin importar cuál haya sido el estado anterior, cuando en la entrada se presenta un 0 con un 0, pues mi salida no cambia. Tengo exactamente la misma salida. Ahora observemos los siguientes dos renglones. Acá yo tengo una salida antes de que se presente esta entrada, que es 1 con 0. Y cuando se presenta la entrada 0 con 1, es decir, set tiene el valor de 1, mi salida se convierte o permanece en un 1. En este caso, cuando yo tengo 0 con 1 y se coloca 0 con 1 en la entrada, entonces mi salida es un 1. ¿Esto qué significa? Que sin importar qué valor yo tenga aquí en la salida antes de la entrada, cuando nosotros colocamos un 1 en el set, entonces eso hace que mi Q se vuelva un 1. Entonces set está forzando que el flip-flop dé la salida de un 1. Ahora, acá yo tengo la salida antes de la entrada que es 1, 0 y aquí yo tengo 0 con 1. ¿Qué sucede si yo doy como entrada 1 con 0? Bueno, pues entonces lo que sucede es que me está colocando en Q el 0. Es decir, que cuando nosotros tenemos a reset con 1 y a set con 0, vamos a obtener un 0 en la salida Q. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si R y S son los dos igual a 0, el flip-flop mantiene el valor que tenía anteriormente. Actúa como si fuera una pequeña memoria. Si yo coloco 0 con 1, es decir, 0 en reset, 1 en set, el flip-flop me da la salida Q con el valor de 1. Estoy colocando el estado set con Q, el valor de 1. Si yo tengo R con 1 y set con 0, entonces el flip-flop coloca el valor reset, es decir, 0 en Q. Y aquí está. Y bueno, si tenemos 1 con 1, ese no está permitido. Ok, bueno, pues vamos a empezar y vamos a ejecutar la simulación para ver el comportamiento del flip-flop. Muy bien, ejecutamos y ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a R y a S como 0 y estamos obteniendo la salida 0 en Q y 1 en negación de Q. Bueno, acá tenemos un 0 y estamos teniendo esta salida de Q con 0. Entonces viene para acá. Como set tiene 0 y aquí tenemos un NOR, entonces 0 o 0 nos da 0, la negación nos da 1 y es lo que nosotros estamos obteniendo en negación de Q, el cual está mandando este 1 para acá y entonces tenemos 0 con 1 que nos da el 1 adentro del OR negado porque es un NOR, nos da un 0 que es la salida que estamos teniendo acá. Ok, entonces ya tenemos acá a nuestro flip-flop y este flip-flop tiene 0 en Q y 1 en no Q. Vamos a colocar entonces el estado de set y lo hacemos mandando un 1 a la S. En el momento que mandamos un 1 a la S, entonces, bueno, ya obtenemos la salida Q en 1 y no Q en 0. Ahora, si esto regresa a ceros, vean que el nuevo estado ha permanecido. El nuevo estado se está manteniendo. Si yo vuelvo a colocar set, tal y como lo vemos en la tabla, bueno, seguimos teniendo 1 con 0. Pero el estado permanece. Recuerden que el flip-flop va a permanecer en un estado hasta que suceda algo en particular. ¿Y qué es ese algo en particular?
Bueno, que se active set o que se active reset. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco el estado de reset? Bueno, vamos a colocar aquí un 1 y entonces ya tenemos el estado de reset. En el estado de reset, Q vale 0 y no Q vale 1. Volvemos a dejar 0 con 0 y vean que el estado de reset permanece. Tenemos una mini memoria en esto, algo que se parece mucho a una pequeña memoria, ya que el estado del flip-flop permanece. Si vuelvo a colocar reset, bueno, ahí está, colocamos en 0 y 0, permanece. Ahora vamos a colocar el estado no permitido, pues para poder ver qué es lo que pasa. Cuando coloco 1 con 1, obtengo 0 en Q y 0 en no Q. Entonces este estado no está permitido. ¿Por qué? Porque obviamente Q y no Q deberían de tener valores inversos. Entonces es un estado que no está permitido. Concluyendo esto, cuando colocamos el estado de set, obtenemos un 1 en Q y un 0 en no Q. Si colocamos el estado de reset, obtenemos un 0 en Q y un 1 en no Q. Mientras nosotros tengamos 0 con 0, permanece el estado, ya sea el estado de set o el estado de reset. Coloco el estado de set, otra vez 0 con 0, permanece. Coloco el estado de reset, otra vez 0 con 0 y permanece el estado de reset. Es posible crear algo similar, un equivalente a este flip-flop RS de NORS, haciendo uso de NANDs. Nosotros lo podemos colocar de esta forma y vamos a obtener el mismo comportamiento. Por ejemplo, vamos a colocar el estado de reset. Ahí está. Regresamos a 0 con 0 y permanece el estado. Coloco el estado de set. Regresamos a 0 con 0 y permanece el estado. Si colocamos 1 con 1, bueno, obtenemos un estado inválido, ya que Q y no Q me están dando exactamente el mismo valor y esto no está permitido. Pero mientras nosotros estemos trabajando con los valores permitidos de entrada de R y S, pues no hay ningún problema. También se puede construir este flip-flop con NANDs de esta manera. Nada más que aquí nuestra tabla va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque ahora el estado no permitido es 0 con 0. Y la tabla, bueno, tenemos la entrada de R, tenemos la entrada de S, los valores de Q y también los valores de no Q. En este caso, Q y no Q permanecen constantes cuando S y R tengan el valor de 1 los dos. Es decir, aquí vamos a tener un comportamiento complementario al flip-flop hecho con los NORs. El flip-flop con los NANDs permanece constante cuando R y S tienen los dos el valor de 1. Si nosotros colocamos el valor de set, bueno, vamos a obtener un 0 en Q. Y si colocamos el valor de reset, vamos a obtener un 1 en Q. La combinación no permitida es la de 0, 0 y vamos a ver su comportamiento. Entonces estamos con el flip-flop, el cual se encuentra en el estado de reset. Recuerden que en este NAND, bueno, nosotros vamos a colocar reset para que obtengamos un 1 en Q. Entonces, si nos vamos a 1 con 1, permanece el estado. Ahora, ¿qué sucede si yo coloco set con un 1? Bueno, entonces obtenemos 0 en Q y 1 en no Q. Si coloco los dos en 1, el estado permanece, no cambia. Y acá tenemos problema cuando ambos tienen el valor de 0. Cuando ambos tienen el valor de 0, entonces Q y no Q tienen exactamente el mismo valor, lo cual no está permitido. De esta manera nosotros podemos trabajar con el flip-flop R y S, ya sea con el NOR, que es muy común, o con el NAND, que funciona de manera complementaria al flip-flop RS creado con la parte del NOR. Entonces el comportamiento es ese. Tenemos un estado que es estable,
Tenemos una forma de colocar el estado set, una forma de colocar el estado reset y también tenemos un estado inválido. Ya nada más es cuestión de ver la tabla y saber cómo funciona cada uno de ellos.